Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos ustedes, apreciados candidatos al Ministerio del Diaconado Permanente de nuestra diócesis de San Cristóbal. En el marco de preparación al centenario de la fundación de nuestra diócesis, que el año 2022 vamos a celebrar, la Iglesia Diocesana se prepara con varias actividades y una de ellas es la preparación en nuestra diócesis de la formación de los futuros candidatos o de los candidatos al diaconado permanente. Y hoy vamos a dar continuidad al tema o al módulo 1, que es el diaconado discípulo de Jesucristo, en una segunda parte. Yo soy el padre Gonzalo Untiveros, coordinador de la Comisión del Diaconado Permanente de nuestra diócesis y encargado junto con el padre Luis Marchán de desarrollar esta primera parte del módulo 1, el diaconado discípulo de Jesucristo. Y en este sentido vamos a tener la oportunidad también de repasar en esta segunda parte ya lo que el padre Luis ha desarrollado también o lo que va dentro del módulo 1, como es la ministerialidad de la palabra, al servicio de la palabra también. Inmediatamente quiero hablar un poco de la etimología. La palabra ministerio, la palabra ministerialidad, tiene su origen en su origen latino, que hace referencia el minister al criado o hace referencia al subordinado, al sirviente, podríamos decir también al esclavo. Y el ministerium en latín significa la misión, la función y el servicio que se desarrolla en el seno de las comunidades. Y en el diccionario de Teología Pastoral y Evangelización encontramos que Raúl Berzosa Martínez nos dice que desde los comienzos de la Iglesia se da la diversidad, la gran variedad y creatividad de los carismas y ministerios. Es decir, que desde un primer momento la Iglesia ha tenido conciencia de lo que significa la ministerialidad. No ha sido algo que se ha improvisado, sino que en la misma palabra de Dios lo hemos escuchado o lo hemos leído en la presentación que nos hace el padre Luis Marchán, y también un poco, a manera un poco más simple y un poco más resumida, lo hago yo en esta exposición, cuando nos ubicamos en el contexto de la Sagrada Escritura. Y en la misma nosotros podemos leer y podemos discernir y encontrar la génesis de los ministerios y cómo en el Nuevo Testamento, de una manera concreta, ya no vamos a ir al Antiguo Testamento, sino un poco más acá en el Nuevo Testamento, cómo Jesús al comienzo de la fundación de la iglesia, cómo Jesús al llamar a los primeros apóstoles, al elegir a los primeros 12, les insistía en que lo importante era el servicio. Dentro de la misión que él encomendaba a cada uno de ellos, les hacía ver la necesidad de que lo más importante dentro de su función era esa actitud de servicio, de entrega, era ese ministerio, de ese apostolado. Entonces el ministerio en la iglesia naciente desborda ampliamente el ejercicio del apostolado. Los apóstoles precisamente son los encargados de llevar adelante la misión que el Señor les había encomendado. Y ellos se dan cuenta que están desbordados de trabajo, así lo señala el libro de los Hechos de los Apóstoles. Están con muchas ocupaciones, han asumido muchas responsabilidades, son solicitados por la gente y se ven en la necesidad de llamar dentro del grupo de los discípulos, que era un grupo grande, ¿sí? Un grupo de bastantes personas, y les encomiendan a un grupo de ellos, dentro de los mismos, la selección de hombres, y aparecen los nombres, revisamos Hechos 6, encontramos los nombres de los primeros diáconos, que fueron llamados precisamente a esa diaconía, ¿no? La palabra diaconía, diácono viene de diaconía, que implica el servicio de las mesas. Para eso fueron llamados, para atender a los más pobres y para atender las necesidades que estaban más dominando en el seno de la comunidad donde llevaba la vida diaria, la vida común y por supuesto la evangelización. Las cartas paulinas también nos traen las consideraciones
que se deben tener con los que gobiernan, el cuidado, el sentido de la autoridad. Pues los apóstoles tenían claro también ya desde un primer momento el verdadero sentido de la autoridad. ¿Para qué estaba la autoridad? Y que esa autoridad, eso que recibían una autoridad, era para servir. La autoridad no era para imponerse, no era para tener poder y para decir aquí estoy yo para mandar. No, la autoridad, la autoridad era para precisamente presentarse como un servidor. Entonces los diáconos fueron llamados a ocupar un puesto importante en la jerarquía de la iglesia y son importantes dentro de la jerarquía de la iglesia. Pero si miramos en el fondo del diaconado, son llamados a servir, no a ser servidos. Ahí entra lo de las palabras de Jesús. He venido no para ser servido, sino para servir y entregar la vida. Entonces, en las cartas del apóstol, las cartas paulinas, la carta de San Pablo a lo largo y ancho, teniendo en cuenta Primera de Tesalonicenses y otras, nos hablan de la importancia del que gobierna y el respeto que tiene que haber a la autoridad, pero al mismo tiempo que la autoridad tiene que estar consciente de que su misión es servir ante todo. Los dones deben ser puestos al servicio de los demás, la carta a los romanos y hay distintos pasajes de la Sagrada Escritura, concretamente en las cartas paulinas, que nos habla de los dones deben ser no para esconderlos, no para guardarlos, sino que tienen que ser puestos en beneficio de la comunidad, en beneficio de los otros. Dentro de los diversos ministerios, Pablo destaca y menciona así concretamente algunos de ellos. En primer lugar encontramos el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta y doctor. En la carta a los Corintios, 1 Corintios y en Efesios 4, expone algunas líneas de lo que significan estos ministerios. Se habla también de otros. El apóstol San Pablo llama a algunos de ellos sus colaboradores. Estos colaboradores eran responsables directos de las comunidades, tenían que ver con la misión directa en la vida de cada una de las comunidades y por ello el apóstol los denomina sus colaboradores. Y se habla del grupo de los evangelistas y los pastores. Vemos nosotros aquí términos, palabras que hacen referencia desde un primer momento a esos diversos ministerios presentes en la vida de las comunidades. Si seguimos revisando la Sagrada Escritura, pues vamos a encontrar las cartas de Pedro, las cartas pastorales, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, el Apocalipsis, y en ellas se van a mencionar y se van a presentar diversos nombres de ministerios. La iglesia es ministerial, ya lo hemos recordado desde un primer momento, ¿no? Nos recordaba el autor Raúl Persosa, la iglesia desde un primer momento es ministerial y se articula desde los ministerios, se organiza la iglesia como comunidad orgánica, ¿sí? Que está organizada, tiene toda una estructura, ante todo es una iglesia ministerial. Y cuando nosotros decimos iglesia ministerial, pues decimos, es sinónimo de iglesia servidora, ¿sí? Iglesia que sale, que está en salida, como nos lo ha recordado el Papa Francisco, pero en una actitud de servicio. Y aquí encontramos que la comunidad cristiana posee, y es necesario recordarlo, una dimensión trinitaria. Esa dimensión trinitaria, al mismo tiempo neumatológica y cristológica. La acción de la Santísima Trinidad en la vida de la iglesia está reflejada en esa actitud de la iglesia, teniendo en cuenta estas dimensiones, la trinitaria, neumatológica y la dimensión cristológica. Por ello, es receptora de pluralidad de carismas y ministerios para atender a los diversos servicios y a las diversas necesidades. De allí que entonces la iglesia se organiza para atender más, para poder llegar a otros sitios y a otros lugares donde normalmente no se llega. De allí la organización de la iglesia, que está en todo el mundo. El sentido católico, el sentido que se le da al término católico es de la universalidad de la iglesia, que puede llegar a los distintos lugares, a los lugares más recónditos, a los lugares más apartados, a las periferias, precisamente porque está organizada y porque es una iglesia orgánica y ministerial. Puede abarcar bajo los distintos carismas los diversos lugares y necesidades donde ella puede hacerse presente con la variedad y pluralidad de carismas y ministerios. El ministerio ordenado
el caso del ministerio sacerdotal, garantiza la continuidad apostólica. Y aquí tenemos que hacer referencia a la sucesión apostólica, la Iglesia Católica como iglesia verdaderamente cristiana y seguidora del mensaje de Jesús. Es una iglesia que tiene muy claro esto, la sucesión apostólica, que esto ha permitido la continuidad apostólica y sirve para, de una manera muy pedagógica, mantener unidad de los diversos ministerios. La iglesia que se organiza así desde unos primeros momentos, desde el primer momento, que luego esa organización se ha ido perfeccionando, le ha proveído a la iglesia y le ha garantizado que pueda avanzar en forma unida. Uno de los aspectos que une verdaderamente a la iglesia y la mantiene firme en el camino, recordando nosotros en la sucesión apostólica, el aspecto de la jerarquía, el Papa, los obispos y sacerdotes, luego todo esto de la jerarquía, los obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo de Dios, el laicado, que tiene una gran importancia, donde vamos a ir apuntando poco a poco y vamos a ir llegando para conocer un poco más sobre el ministerio del sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico están ordenados el uno para el otro. No podemos decir que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial que nosotros tenemos, los presbíteros, entran en choque o en oposición. No, esa no es la idea. La idea es que tanto el uno como el otro puedan ayudarse, puedan complementarse. Esa es la finalidad de ambos sacerdocios, de ambos ministerios, en el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Ambos participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. Esto lo recuerda el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 10. Esta es la Lumen Gentium es la primera constitución del Concilio Vaticano II, y en ella, en cada uno de los capítulos, se habla de cómo se organiza la iglesia ad intra, ¿sí? El conocimiento de la iglesia, su estructura, su organización, y dentro de ella el papel de los presbíteros, el papel del ministerio ordenado, el ministerio sacerdotal, pero eso también el papel del laico, los fieles laicos que también tienen mucho que ver y que la iglesia nunca puede descuidar. Y seguimos en esta línea. Encontramos que el Concilio Vaticano II, al hacer referencia a los ministerios ordenados, exige que deben resituarse en el interior del sacerdocio cristiano bautismal. Resituarse es ubicarse. Nosotros tendremos que ubicarnos nuevamente y pensar que somos parte de la iglesia y debemos sentirnos miembros de la iglesia, como dice el canto, ¿no? Parte de la misma, y que nos sentimos iglesia al mismo tiempo, no solamente parte, estoy como allí como un ladrillo que me han puesto, ¿no? Sino que yo me siento parte de la iglesia, conformo a la iglesia institución, conformo a la iglesia ministerial, ¿sí? Y por lo tanto, al resituarme, es decir, al ubicarme en el interior del sacerdocio cristiano, del sacerdocio bautismal, debo revalorar los otros ministerios, ¿sí? Que son denominados los ministerios laicales. Si yo como sacerdote valoro que tengo una misión dentro de la iglesia, pero que a mi lado hay laicos que también tienen una función importante dentro de la misma, yo no voy a descuidar la formación de los laicos, todo lo contrario, voy a procurar que ellos se formen más, que crezcan más a nivel de los diversos ministerios, en el compromiso evangelizador, en la formación espiritual, bueno, en todas las áreas de la vida, de la formación que la iglesia ofrece. Por lo tanto, el Lumen Gentium 10 nos sigue diciendo que el sacerdocio ministerial, por el poder sagrado del que goza, configura y dirige al pueblo sacerdotal, realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Entonces, hemos recibido la ordenación precisamente para brindarle ese alimento a la comunidad eclesial, para orientarla y para llevarle el mensaje. Y los fieles laicos deben, en cambio, participar en la celebración eucarística en virtud de su sacerdocio real, y lo ejercen en recibir los sacramentos. Allí ejercen el sacerdocio. También en la oración, lo ejercen con su testimonio de vida, se traducen las obras de caridad, en todo ello se va a hacer presente el sacerdocio común de los fieles.
Juan Pablo García Maestro es un teólogo español y en su libro La eclesiología de la praxis pastoral dice lo siguiente que me parece muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. La diferencia entre presbíteros y laicos no puede entenderse en términos de superioridad o inferioridad. Lamentablemente a veces en nuestra iglesia hay algunos que piensan así. Yo porque soy sacerdote soy superior a los demás y entonces todo lo que yo diga tiene que hacerlo todo el mundo. No, esa no es la idea. Aquí me gusta esto que dice Juan Pablo García Maestro, que la diferencia entre presbíteros y laicos no puede entenderse en términos de superioridad o de inferioridad, como si el sacerdote fuera de rango superior, o estuviera más cercano a Dios y a lo sagrado, o fuera por el sacramento del orden una especie de super bautizado, de super cristiano, que queda por encima de los que no son, de los que solo son bautizados, o de los que no han recibido el orden, el sacramento del orden. Sería una gran equivocación al pensar así. Sería un poco el clericalismo, ¿no? Es una de los grandes errores que se han cometido dentro de la iglesia, que algunos de nosotros pensamos a veces de esta manera, ¿sí? Por tener el ministerio del orden, o por ser diácono, por ser presbítero, por ser obispo, soy superior a los demás, soy un super cristiano, como dice aquí García Maestro, un super bautizado. Es una gran equivocación. Nosotros estamos llamados para evidentemente reconocer nuestro valor o el don recibido, pero no para imponer o no para considerar a los demás inferiores, todo lo contrario. Citando a Karl Rahner, este autor nos dice lo siguiente: antes y por encima de la jerarquía ministerial hay una jerarquía de la gracia, de la unión con Dios y de la santidad. Nosotros estamos llamados a configurarnos, los sacerdotes y los diáconos, ustedes futuros sacerdotes, futuros diáconos permanentes de nuestra iglesia, están llamados también a configurarse Cristo. Y ese configurarse es precisamente la gracia, un valorar cada vez más la gracia, la unción recibida, que hemos recibido, y el llamado a vivir la santidad, pero desde el punto de vista del compromiso, de la entrega, del servicio. Ahí y que lo apunta muy bien este teólogo famoso del siglo pasado, como lo fue Karl Rahner. Continúa diciéndonos aquí García Maestro que la diferencia entre el laico y el sacerdote no está tampoco en la categoría de la mediación, como si el sacerdote fuera mediador entre Dios y los hombres. Esto a veces lo piensa la gente, ¿no? Padre, rece por mí, porque a usted está más cerca de Dios y Dios lo escucha más. Sí, a veces uno lo escucha así de la gente, eso, que a nosotros nos escucha más Dios. Yo le digo a la gente, no, usted también. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente que nosotros estamos bastante en contacto con las cosas espirituales y todo, y damos esa impresión, pero Dios realmente escucha a todos, a hombres y mujeres y de distintos colores, y distinta cultura y distinta nacionalidad. En realidad, el único mediador es Cristo, es el único mediador. Nosotros colaboramos y nosotros estamos allí también para ejercer esa misión de ayudar y orientar, pero el verdadero mediador es Jesucristo. Todos los cristianos, en la medida en que reciben la gracia de Cristo, se convierten también en Cristo y por Cristo en fuente de gracia para los demás. Entonces, el cristiano, el laico, el diácono, el acólito, el lector, es una persona que tiene también la oportunidad de llevar a Cristo, con el servicio, en el ministerio, con la lectura de la palabra, con la meditación de la palabra, con todo lo que hace. El presbítero, al recibir la imposición de manos, actúa en la comunidad en nombre de Cristo cabeza, es así. Y desde los sacramentos tenemos esa tarea específica de hacer presente a Cristo, concretamente en la Eucaristía, en la liturgia. Nosotros tenemos ese llamado especial que el Señor nos ha hecho a servir y a dar a conocer su palabra, a dar a conocer su mensaje. Los laicos son miembros de una iglesia enviada al mundo como sacramento de salvación. Una de las características de la iglesia es esta, sacramento de salvación. Estamos invitados a salvar almas. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 31, nos refiere que pertenece a los laicos por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Los laicos tienen que ver también, y por supuesto, en el mundo donde viven, ¿sí?
por eso también a los laicos se les llama seglares, y seglar viene de siglo, que siglo quiere decir que vive en el siglo, que vive en este tiempo y en estas circunstancias y en estas realidades. El laico está más en contacto con las realidades, en su trabajo, en su familia, en los problemas de matrimonio, en los problemas de la calle, en los problemas del vecindario. Y entonces el laico conoce muchas realidades que a veces nosotros los ordenados pues vivimos un poco más de cierta distancia por nuestra misión y por nuestra tarea. Entonces, el pertenecer a los laicos, buscar el reino de Dios ahí, en esos asuntos temporales, ¿sí? Un laico que se lo pase las 24 horas del día en la iglesia, pues podríamos decir, bueno, que le falta es que lo ordene, porque estaríamos como exagerando, ¿no? Pero sí, la misión del laico es estar en la iglesia, estar en el mundo sin dejar de ser parte de la iglesia y sin dejar de ser miembro de la iglesia, pero en medio de las realidades de este mundo. No es bueno que los laicos descuiden sus tareas y compromisos, nos recordaba el Papa Juan Pablo II en el año 1988 en la Christi Fidelis Laici, donde dice: no es bueno que los laicos descuiden sus tareas y compromisos familiares y sociales, cívicos, para encerrarse en su mundo religioso eclesial, un poco lo que acabo de decir, ¿no? Sino que los laicos tienen que tener muy claro cuál es su tarea y cuál es su misión. Trabajar en la iglesia, pero no es descuidar su familia, no es descuidar sus responsabilidades, no es descuidar su preparación, no es descuidar su desarrollo en los ambientes donde tiene que estar, en la política, lo vamos a ver más adelante, en el campo de la cultura, ¿no? Que cómo la iglesia ha ido promoviendo eso. De allí que los seglares han de procurar, en la medida de su fuerza, sanear las estructuras y los ambientes del mundo. Lo recuerda Lumen Gentium 36. En los diversos ambientes donde están los laicos, deben tratar de sanear. ¿Y qué quiere decir sanear? Llevar el Evangelio, ¿sí? Ser testigos del Evangelio. Todo esto desde una iglesia contextualizada o local. Lo hacen desde esa iglesia local, o la iglesia diocesana, como también se le llama, la iglesia particular. Y allí remitiéndonos a la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y a las 4 dimensiones de la iglesia, ¿sí? La iglesia comunión, la iglesia palabra, la iglesia celebración y la iglesia caridad. Estas son las 4 grandes dimensiones que el Lumen Gentium 12 nos habla desde esas 4 dimensiones. Los laicos están llamados a ser testigos también, ¿no? De esa coinonía o comunión. Los laicos están llamados a crear comunión dentro de la iglesia, no es división, como algunos laicos a veces hacen también, ¿no? Crean divisiones dentro de la iglesia y se van por grupitos y por aquí, no. Y a crear comunión, y desde el servicio de la palabra a crear la evangelización, lo que en latín se ha llamado la martiría, ¿sí? El servicio de la evangelización, de la misión de los laicos. Y la iglesia, una de las características de la iglesia es misionera. La iglesia es comunión, comunidad. En segundo lugar, la iglesia es misionera, martiría. En un tercer lugar, el laico debe procurar vivir la liturgia, la celebración, el culto, la oración, lo que se llama la liturgia. Es la liturgia de la iglesia, desde el culto, desde la oración, de la celebración de los sacramentos. Y el servicio de la caridad. También la iglesia está llamada a la caridad. ¿Qué es la caridad? Es lo que en latín se conoce como la diaconía, ¿sí? El servicio a los más pobres. Los primeros diáconos de la iglesia fueron esos, vienen de ahí, llamados a prestar la caridad y el servicio o el compromiso dentro de las primeras comunidades cristianas. De allí que los ministerios laicales, los ministerios dentro de la iglesia son el rostro y el espejo de una iglesia en medio del mundo, no de una iglesia fuera de contexto, sino de una iglesia inmersa en el mundo, donde debe poner en práctica la comunión, la evangelización, la celebración y la oración y el compromiso con los más pobres. Es lo que los documentos de la iglesia han llamado, sobre todo los documentos de la iglesia latinoamericana, ¿sí? La opción preferencial por los pobres. Medellín y Puebla comenzaron a hablarnos de esto, de la opción preferencial por los pobres. En la iglesia latinoamericana es eso, el compromiso de la iglesia con los más necesitados. El conjunto de carismas y ministerios ordenados y laicales hacen posible la realidad de una iglesia trinitaria. ¿Y qué es la iglesia trinitaria? La iglesia pueblo de Dios, la iglesia cuerpo de Cristo y la iglesia templo del Espíritu. Ahí tenemos nosotros esa triple dimensión también de la iglesia, ¿no? La iglesia ministerial es una iglesia trinitaria y está muy clara. Basta que ustedes revisen Lumen Gentium, ojalá se lean este documento,
estos días este primer documento del Concilio Vaticano, primera Constitución, y vamos a encontrar muy claro esta iglesia trinitaria. Los pastores de la iglesia, a ejemplo del Señor, deben estar al servicio los unos de los otros y al servicio de los demás fieles. Esto lo ratifica Lumen Gentium 32. Estamos llamados a servir. ¿Y quiénes tienen que marcar la pauta? Los ministros consagrados. Dentro de la diversidad, todos dan testimonio de las maravillas, o de la maravillosa unidad que debe gozar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe tener el testimonio de la unidad como uno de sus fundamentos. De allí que los ministerios laicales, pues tendríamos que hablar de los ministerios laicales en ese contexto eclesial que ya hemos venido hablando un poco, y entonces nosotros estamos llamados a redescubrir los documentos de la iglesia. Ya el padre Luis Merchán, en la anterior exposición, él habló de los documentos de la iglesia. Yo hago una breve referencia a algunos de ellos, donde algunos teólogos han venido profundizando sobre lo que estos documentos nos presentan. Y actualmente los teólogos abogan por el redescubrimiento de la identidad de los laicos y su misión en la iglesia y en el mundo. Los documentos de la iglesia tienen muy claro la identidad del presbítero, la identidad del obispo, del presbítero, del diácono, la identidad de los ministros consagrados. Eso está claro en la teología. Pero más recientemente la iglesia en sus diversos documentos ha insistido en la identidad del laico. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la tarea de los laicos? ¿Cuál es la tarea y la misión y la responsabilidad que tienen en la evangelización? Pues el Papa Pablo VI, en el año 1975, con Evangelii Nuntiandi, en el número 70 concretamente lo tenemos aquí, nos habla de que los seglares, es decir, los laicos, tienen en primer lugar, como vocación específica, la evangelización en medio del corazón del mundo. Están llamados a evangelizar. ¿Y qué van a evangelizar los laicos? En el mundo de la política, en el ambiente, en el mundo de la política, así sea como la política que vivimos aquí en Venezuela, con todo el desorden que tenemos, pues esto quiere decir que los laicos se han venido ausentando en el mundo de la política. Y los laicos no tienen que huir, los laicos tienen que meterse en el mundo de la política, en el mundo de lo social, en el mundo de la economía, de la cultura, ¿no? Basta leer un poco la doctrina social de la iglesia. ¿Y qué vamos a encontrar en la doctrina social de la iglesia? Pues cada uno de estos elementos que los laicos deben participar y no ausentarse de las realidades del mundo actual, ¿no? Lo que hacíamos referencia antes, que decía el Papa, no se deben huirle, sino que deben hacerse presentes. Y Juan Pablo II en 1988, en la Christi Fidelis Laici, que ya citamos hace rato, pues nos habla de la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Está interesante ese documento que todo diácono que aspire o todo aspirante al diaconado permanente de la diócesis debe conocer. Y ojalá también les pongo como tarea eso, conocer el trabajo de la misión que tienen los laicos y qué nos dice el Papa, nos decía San Juan Pablo II en este hermoso documento de la Christi Fidelis Laici. El ministerio ordenado y los ministerios laicales, ¿sí?, según este documento, tienen unas funciones diversas, ¿sí? Los ministerios laicales, aquí habla de los ministerios laicales ocasionales, que son ejercidos en circunstancias determinadas y puntuales, voluntariado de la caridad, por ejemplo, la catequesis, entre otros ministerios, son funciones, más que todo, ¿sí? Son funciones, son servicios que se cumplen en la iglesia. Un catequista tiene un servicio, ¿sí? Es una misión especial dentro de la iglesia. Podríamos hablar ministerios laicales ocasionales, puede durar un tiempo, después puede cumplir con otra misión dentro de la iglesia, es algo, digamos, temporal. También tenemos los ministerios estables, que no son sacramentales, pero son instituidos, ¿sí? El lectorado y el acolitado. El diácono permanente tiene que, antes de recibir el diaconado, recibir el lectorado, también el acolitado. Entonces es una institución, ¿verdad? No es un sacramento, sino que es un ministerio que ya es estable, porque recibe el lectorado de cara también al diaconado y recibe el acolitado, por supuesto, después. Y tenemos los ministerios sacramentales públicos, que tienen como base todo el sacramento del orden, compuesto en la triple estructura: diáconos, presbíteros y obispo. El episcopado, que es el grado superior o el grado máximo del ministerio ordenado. En este sentido, la Curia Romana, en el año 1997, publicó una instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los laicos en el sagrado ministerio
sacerdotal. ¿Qué hacen los laicos en el ministerio? ¿Cómo pueden contribuir y colaborar los laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes y en la fundamentación de la vida de la iglesia? Pues en el orden de la nueva evangelización se dirige en especial al protagonismo de los sacerdotes y al mismo tiempo de la total recuperación de la conciencia de la índole secular en la misión del laico. Digo que el laico no puede perder esa conciencia de índole secular. Vive en el siglo. El laico no es un sacerdote, ¿no? Hay sacerdotes hay laicos con ínfulas de sacerdotes, creen que se creen sacerdotes, y no, el laico es laico, esa es su misión, ahí tiene mucho que hacer como laico, ¿sí? Tiene una esposa, tiene un esposo, tiene unos hijos, tiene un hogar, una familia, es una persona comprometida en la iglesia, en la evangelización, ahí tiene mucho por hacer, ¿verdad? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Y debe esforzarse por vivir esa secularidad en este mundo. Esta instrucción que mencionamos, que de finales del siglo pasado, señala algunas disposiciones de carácter práctico. Existe la necesidad de reservar, también tener cuidado con la terminología. Ministerio para el ministerio ordenado, ¿sí? Se utiliza la palabra ministerio para el ministerio ordenado. Y a los laicos les corresponde funciones y servicios, ¿sí? Entonces la palabra ministerio sobre todo es para el ordenado. Y a los laicos sobre todo la palabra más que todo servicios, funciones, ¿no? También entra la palabra ministerios, pero más que todo se ubica ahí. Entonces, bueno, tener, por ejemplo, el coro, el grupo de cantos, no se le debe decir ministerio de cantos, ¿sí? Sino que corresponde más el servicio del canto, por ejemplo. Sería como la frase o la expresión que indica más que hay un grupo de laicos que prestan ese servicio, esa función dentro de la iglesia. Una cosa es ministro extraordinario, que en la iglesia tenemos ministros extraordinarios, que son los laicos, que son llamados por la autoridad competente para cumplir una función prolongada. Los ministros, el ministerio extraordinario también se podría hablar del catequista, del acólito, del lector, extraordinario de la comunión. Nunca es legítimo hacer referencia al laico como pastor, como capellán. Esas son expresiones que más bien están relacionadas con el ministerio ordenado. De esta manera, pues nosotros damos por concluida esta primera parte, pero sí quiero dejarles a ustedes unas preguntas que no están copiadas aquí, pero que ustedes van a tomar nota, ¿sí? En el momento que se les dé. Y ahora pues quisiera aprovechar para que tomen nota. Una primera pregunta que tiene que ver con el tema que acabamos de hablar es ¿cuáles son las principales diferencias entre ministerio ordenado y ministerios laicales? Esa sería una primera pregunta. Una segunda pregunta que es importante destacar aquí en este estudio y en esta reflexión es ¿cuál es la misión del laico hoy dentro de la iglesia? ¿Cuál es la misión o tarea del laico hoy dentro de la iglesia? Y una tercera pregunta, podríamos sacar otras preguntas. ¿En qué medida laicos y sacerdotes, o laicos y presbíteros, o en qué medida los laicos y sacerdotes pueden caer en el clericalismo? Un poco para que ustedes profundicen sobre lo que es el clericalismo, que es un error que se comete, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros, tanto los ordenados como los laicos, los ministros ordenados y no ordenados, incurren en el clericalismo? ¿Y qué entendemos, finalmente, qué entendemos nosotros por clericalismo? Son las preguntas que dejo para que revisen ustedes y puedan, dentro de otras preguntas que pueden surgir. Agradezco su atención. Muchas gracias.